¿No cree? ¿Quién cree que todo es posible? Si realmente le damos que Dios nos guíe nuestros pasos, nuestra vida, o sea, todo es posible. Yo no sé en qué circunstancias llegaron ahorita, cómo llegamos, cada quien. A lo mejor es ultimátum, a lo mejor es de firmar, o yo no sé qué sea la circunstancia. Pero si dejamos que Dios maneje nuestras vidas, todo es posible. Todo es posible. Todo, ¿no? Y la número 3 es, si estás dispuesto a hacer las excusas a un lado y responderle a Dios, es inevitable tu transformación. Aquí puedo dar testimonio y sé que es testigo de este hombre, que después de su encuentro, o sea, Dios ha transformado su vida. Me bendices, papá, te lo digo, me bendices cada mañana, te pones algo ahí en tu Facebook, es lo que Dios ha transformado. Entonces, ese es el punto que tenemos que tener, dejar que Él transforme nuestro corazón y nuestra vida. Pues sin más, vamos a invitar al invitado de honor que tenemos hoy, Omar, y él es encargado de los jóvenes, de los Uno Youth. Así que papás, si tienen hijos Uno Youth, aquí está Omar para que se puedan presentar con él y lo puedan conocer. Gracias, Delis. Pues sí, si tienen hijos ahí adolescentes, mándenlos, aquí les jalamos las orejas. A mí también me jalan las orejas alguien, así que estamos en la autoridad. Oigan, pues estoy muy contento de estar aquí con ustedes. La primera vez que me toca compartir con hombres. Normalmente comparto con jóvenes. Y normalmente estoy así de que, hey, deja tu teléfono. Aquí también lo voy a hacer, como aquí, por ejemplo. Oigan, antes de comenzar, déjame hago esto más para acá, porque me siento como que estoy hasta la orilla. Ahí está, ese es mi tic nervioso. Antes de comenzar, quiero decir que traigo en mi ojo un orzuelo, mejor conocido como perrilla. Y lo digo porque yo sé que muchos de ustedes lo están viendo y se me van a distraer. Ok, ya sabes qué es, ya no lo veas, déjame compartir, por favor. Ok, ya después de esto, quisiera volver a preguntarle a esta persona que levantó la mano, ¿cómo te llamas? Ahorita que preguntaron que si venía por primera vez. Gerardo, es que no escucho el nombre. Bienvenido, Gerardo. Bienvenido al grupo de hombres. Bueno, aquí en el grupo de hombres siempre escuchamos estas pláticas que nos hacen crecer, ¿cierto? Entonces, la razón por la que vinimos es porque queremos crecer, queremos obtener herramientas para ser mejores hombres, mejores padres, mejores hijos, mejores hermanos. Y el día de hoy tuve la oportunidad de cerrar esta serie de lo que hemos estado viendo últimamente, que es las batallas silenciosas. ¿Sí recuerdan, verdad? Los que han estado las semanas anteriores, batallas silenciosas, y hemos visto cómo hay cosas que los hombres a veces pasamos por alto, que no nos damos cuenta, no somos conscientes de esas estrategias que tiene el enemigo para contra de nosotros, y podemos ser presa fácil para el enemigo. Pero por eso estamos aquí el día de hoy, porque queremos tener esas herramientas, queremos estar conscientes de lo que el enemigo puede hacer con nuestras vidas para poder atacarlas, y tener las herramientas que Dios nos da para poder atacar eso. Entonces, el día de hoy me toca dar este tema sobre el enemigo silencioso. Y aquí lo ponen en este libro del cual se está basando, lo ponen como ese campo de batalla donde todo soldado está, que vas silenciosamente, no hay nadie disparando, no hay bombas estallando, no hay algo palpable que digas, de esto me tengo que cubrir, o me tengo que zafar, me tengo que esquivar. Y vas caminando, va el soldado caminando y de repente pisa y ¡pum! No había nadie disparando, no había nadie de quien te tendrías que estar defendiendo, pero había algo ahí que era una bomba, una mina, que sin darte cuenta la pisaste y
te hizo trizas. Y fíjate, esto es lo que hacen los enemigos silenciosos en nuestra vida. Ahorita vamos a ver más ejemplos, pero esto es la manera en que el enemigo trabaja para poner cosas en nuestras vidas que sean silenciosas, de tal manera que no nos demos cuenta, de tal manera que no las vemos, de tal manera que no somos conscientes de ellas. De tal manera que el enemigo no se presenta como con unos cuernos y un tridente enfrente de ti para que te des cuenta que es el enemigo que está contra de ti. Pero aún así logra agarrar a muchos hombres. Y estos enemigos silenciosos pueden ser a lo mejor alguna tentación que haya por ahí que no hayas atacado, a lo mejor algún pecado pequeño que dices, no pasa nada. A lo mejor una herida del pasado, algo que hayas guardado por ahí, que aún no lo has sacado, que no hayas perdonado a alguien y que te sigue dando vueltas ahí en tu corazón, en tu cabeza. A lo mejor, no sé, algunos malos hábitos que tengas por ahí que no los has sacado, que a lo mejor pudieran ser inofensivos, que a lo mejor pudieras decir, es que esto no le causa nada daño a nadie, porque es muy pequeño. Pero es algo que se puede ir acumulando y al final va a ser una mina que va a estallar cuando la aplastes, ¿va? Entonces, fíjate, los enemigos que no hacen ruido son los que más daño hacen. ¿Por qué? Porque son los que no te das cuenta. Cuando hay un enemigo, cuando estás escuchando que un enemigo está disparando, que un enemigo está tirando bombas, por lo menos te zafas de ahí y sabes que hay un daño. Pero cuando el enemigo es silencioso y no lo estás viendo, no tienes la oportunidad de salirte de ahí, te das cuenta cuando ya estás destruido. El enemigo silencioso crece donde el hombre calla. Y fíjate, quiero hacer hincapié en esto. Todo lo que hemos visto en esta serie nos enseña y nos empuja a que podamos no estar solos, a que no peleemos solos, a que no peleemos. ¿Sabes qué? Normalmente los hombres somos muy dados a que yo las puedo todas, porque tenemos un cierto orgullo, ¿sí o no? Tenemos un cierto orgullo de que yo las puedo, de que yo puedo hacer esto, no necesito ayuda, yo puedo salir de esto, yo puedo arreglármela solo. Es más, a veces hasta nos da pena pedir ayuda, no sé, en nuestro orgullo empezamos a sentirnos que si pido ayuda con esto, a lo mejor van a pensar mal de mí, van a pensar, mira, no sabe nada. Pero todas las pláticas que se han visto en esta serie, si te fijas, nos están empujando a que expongamos nuestra vida. A que expongamos nuestra vida a Dios, expongamos nuestra vida a personas que nos puedan ayudar, que nos puedan aconsejar. Y es uno de los lemas, porque solos no podemos. Y yo quiero que con este enfoque veas este tema, que necesitamos ayuda en todo momento. Entonces, el enemigo silencioso crece donde el hombre calla. Dime en qué has callado y te diré con qué estás batallando. ¿Qué es lo que has callado? Que sabes que está mal, que es un hábito que está mal, que es una tentación que no has podido vencer, que es un rollo que has traído siempre a lo mejor con tu esposa, que has tenido momentos intensos, diría nuestro pastor, y que no has podido llegar a un acuerdo, pero lo has callado. Eso es muy común, que hay matrimonios que se llevan de la patada y matrimonios que vienen a la iglesia y que no quieren platicar su rollo porque dicen, ¿cómo creen? Van a pensar que los que sirven en la roca estamos llevándonos de la patada. Eso es lo peor que puede pensar uno. Lo peor que puedes pensar es decir, voy a callar y no voy a decir nada. Pero lo mejor que puedes hacer es abrir tu corazón, exponer tu corazón para que alguien te pueda ayudar. Y déjame compartirte 3 ataques que nadie ve venir. 3 ataques que nadie ve venir. De esos ataques silenciosos. Y el número 1 es la fatiga espiritual.
la fatiga espiritual. ¿Alguien de aquí que pueda decir, ¿sabes qué? Es que yo soy un hombre de negocios, un hombre de trabajo. Todos somos hombres trabajadores, ¿sí o no? Amén. Pero es todo. Pero alguien de aquí que diga, ¿sabes qué? Es que yo todos los días tengo mi semana bien ocupada, en mi trabajo entro de tal hora a tal hora, en las tardes hago esto, sirvo, somos unas pollitas, ¿no? Trabajamos, servimos en la iglesia, tenemos actividades, tenemos reuniones familiares, tenemos tantas cosas en nuestra vida que tenemos nuestra agenda llena. Tenemos tantas cosas en nuestro cerebro, tenemos tantas cosas que hacer, pero déjame te digo algo, a veces incluso por el hecho de que no sabemos ni decir que no cuando nos piden favores y se nos llena la gente y estamos tan ocupados que no tenemos ni tiempo para respirar. Y está curada porque los hombres somos así, somos proveedores, somos entrones, somos trabajadores, pero la bronca está cuando tenemos las prioridades cuatrapeadas y por no saber decir que no, andamos haciendo tantas cosas que se nos olvida lo más importante y no tenemos tiempo ni para orar. Y eso nos lleva a una desconexión, a una fatiga espiritual de tal manera que te desconectas de Dios, que estás invirtiendo más tiempo, estamos invirtiendo más tiempo en otras cosas que estar invirtiendo tiempo en oración y estar en comunión con Dios. Y mira, fíjate lo que dice, un soldado cansado es un soldado vulnerable. Hay estudios de los militares, de soldados de guerra, que dicen que un soldado cansado es un soldado vulnerable. Un soldado cansado, cuando un soldado está cansado, ya no necesita el enemigo ni siquiera disparar. Ya está cansado. Es presa fácil. Entonces, un hombre con agenda llena normalmente va a tener poco tiempo para dedicarle a las cosas que son importantes. Y fíjate lo que dice en Mateos 26:41. Dice, velen y oren para que no entren en tentación. Este versículo es ese pasaje donde está Jesús en el Getsemaní, están a punto de aprenderlo y les está diciendo a sus discípulos, velen y oren para que no entren en tentación. O sea, quiero que veas esto, o sea, que lo traigas a tu mente. Es Jesús diciéndole a sus discípulos, no Jesús diciéndole a gente X, o sea, a la gente que está cercana a Él. O sea, tú pudieras decir a la gente que está lejos de Él, pues sí, pero fíjate lo que les está diciendo, a la gente cercana, a la gente que sabe, ha escuchado sobre Jesús, a los discípulos que han estado ahí presentes viendo milagros y viendo cosas bien maravillosas al lado de Jesús. Y aún así a ellos les está diciendo, velen y oren para que no entren en tentación. Y fíjate, ellos en algún momento les dice, no pudieron ni siquiera estar conmigo orando una hora y se quedaron dormidos. Dice la palabra, dice ahí en el pasaje que se quedaron dormidos. Ahora yo te pregunto a ti, ¿en qué te has quedado dormido? ¿En qué área de tu vida te has quedado dormido? Sabes que al quedarte dormido en algún área de tu vida le estás cediendo terreno al enemigo. ¿En qué área de tu vida no pudiste durar ni siquiera una hora orando? Lo importante que es la oración para nuestras vidas y para poder vencer esos ataques del enemigo. Recuerdo el pastor en una mañana mencionando que hay ocasiones en que hombres comentamos que tenemos una aflicción en las madrugadas y que no podemos dormir y nos dice, compa, pues esa es la señal, levántate a orar. Si hay algo que te aflige en tu corazón, levántate y ora por eso.
Pero a veces sentimos esa aflicción y decidimos dormirnos. Hasta en la mañana cuando nos despertamos, "Ay, soñé esto bien feo, estaba pensando en esto, no pude dormir". ¿En qué área de tu vida te estás quedando dormido? Ahí te va. El siguiente enemigo que no vemos venir es muy común. Y es ese donde decimos, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada, señora. Ahí vieron ese video. No pasa nada. Somos muy dados a decir esta frase cuando nos permitimos hacer algo que la mayoría de las veces sabemos que no es lo correcto. O sea, sabemos que si un día no oramos, damos la puerta al enemigo para que entre. Pero a veces estamos tan ocupados, tan enrolados en la rutina que decimos, ay, no pasa nada hoy. Yo sé que hoy no oré, pero no pasa nada. Mañana. Pero déjame decirte, si el día de hoy no oraste, el día de mañana va a ser más difícil lograr llegar a orar. Y el tercer día va a ser más difícil. Y el cuarto día más difícil todavía. De tal manera que si llegas a 21 días y se convierte en un hábito, pues ya tuviste el hábito de no orar. Pero no pasa nada. No pasa nada si le mando este mensajito, si le contesto a la morra que te mandó el mensaje, ¿no? Los casados. De repente que te llega el mensajito de la morra, hey, perdido, long time no see. No, y peor cuando eres tú el que le manda el mensaje, ¿no? Y digo, quiero hacer hincapié. Al estar hablando de aquí para allá, yo también me hablo a mí mismo. O sea, el que yo esté hablando esto no significa que sea perfecto. También me estoy hablando a mí mismo. Y esto es un tema que nos compete a nosotros como hombres, porque son tentaciones que vivimos diarias. Son tentaciones que vivimos. No pasa nada si quedo así ya, sin arreglar las cosas con mi mujer. No pasa nada. No pasa nada si veo este videíto. No pasa nada si, bueno, ya me salió, pues ya ni modo. Ahí estás scrolleando en el TikTok y te sale una morra ahí con las chichis y las nalgas de fuera, ¿no? Lo digo porque estamos puros hombres aquí, ¿sí o no? Bien. Y el internet está lleno de eso. Y la neta, siendo honesto, yo mejor preferí quitar el TikTok, porque yo sabía que era una trampa para mi vida. Y donde se ponga piratón en Facebook también le voy a dar gas, porque es más importante lo que Dios tiene para mi vida y para mi familia que el placer momentáneo que yo pueda estar teniendo explorando mi teléfono. Y a veces nos engañamos a nosotros mismos diciendo, no pasa nada, es un videíto. Las personas que llegan a estar adictas de pornografía, te aseguro que no empezaron con un video hardcore. Empezaron con una imagen. Yo empecé con las revistas de Condorito que había en el baño de la casa. ¿Y sabes que así empieza la cosa? No pasa nada. No pasa nada. Fíjate lo que dice en Cantares 2:15. Cacen las zorras pequeñas que arruinan la viña. Fíjate, se está refiriendo a esas cosas pequeñas que entran a tu corazón y que van acumulándose, van haciendo algo grande, hasta el punto en que la pisas y es una mina que destruye tu vida. ¿Sabes qué me estaba imaginando cuando vi esto? Es como cuando vas a los lugares donde hay albercas para niños y se está llenando el botecito ese en la alberca y se va llenando hasta que
Pero a veces, fíjate, a veces somos como si fuéramos personas debajo de esa cubeta que se está llenando y sabemos que en algún momento va a caer esa agua y te va a mojar. Y aún sabiendo que esa agua te va a mojar, no te mueves de ahí. El punto no está en moverte cuando el agua está a punto de caer. El punto está en moverte antes de siquiera dejar que en la cubeta agarre el mínimo de agua. El modo de alejarte de la tentación no es cuando ya estás bien entrado en pornografía, es cuando estás viendo el video de la morra que te salió, o el momento de alejarte no es cuando ya estás teniendo relaciones con otra mujer que no es tu esposa. El momento de alejarte es cuando el momento en el que la morra te mandó el mensaje. No tenemos por qué andarle mandando mensajes a nadie que no es tu esposa. Yo sé que esto ya se ha dicho mucho, pero a lo mejor alguien de aquí necesitaba escuchar esto. Echamos, ¿no? Es todo. Y si no, para recordarnos que así debe ser. Ok, el tercer enemigo que no vemos venir es la soledad. La soledad de un hombre. Uno de los factores, ahí dice, uno de los factores más peligrosos de un soldado es que vaya solo. Y está el versículo este que dice que mejor son dos que uno, así cuando uno se cae el otro lo levanta. Cuando vas solo no tienes a nadie que te ayude. Fíjate, la soledad en un hombre es peligrosa. En los momentos en los que, tú sabes, en los momentos en los que estamos solos, son los momentos en los que más nos aflora el cobre. En los momentos en los que estamos solos es donde más sale nuestro carácter real. En los momentos donde estamos solos es cuando hacemos esas majaderías que no le agradan a Dios. En los momentos que estamos solos hacemos esas cosas que no publicamos en Instagram. O a poco cuando tienes un momento intenso con tu esposa, dices, lo voy a publicar en Instagram, a ver qué me comentan. Pero fíjate, la soledad es tan cruel que puede llevar a un hombre al punto del suicidio, depresión, al punto de ya no querer nada con la vida. Fíjate, yo estaba platicando esta mañana, pues andaba meditando en este tema, ¿no? Y platicando con un compañero de trabajo, un técnico de trabajo que tiene 67 años. Estaba platicando con él, dije, a lo mejor trae algo sobre este tema. Y me dice que en las fechas de Thanksgiving la fueron a pasar con unas parejas que normalmente él y su esposa conviven, y en todas las fechas de fiestas, Navidad y fechas importantes van y rentan unas cabañas allá, casas en Airbnb en San Felipe. Dice que lo que cambió esta vez, y recuerdo que siempre me contaban, pero lo que cambió esta vez es que una de las parejas que viven allá en San Felipe, la doña, ahí va el chisme, la doña le puso el cuerno al vato. Entonces, el vato, ya eran todas las parejas y el vato solo, ¿no? Y me cuenta este señor cómo su amigo se abrió con ellos y les confesó que estaba a punto de cancelar el cotorreo este. Decía, ¿sabes qué? Es que pues, todos en pareja y yo voy solo, como mongolo, pues mejor no voy. Pero al último decidió hacerlo. Pero ya estando ahí, entrados en copas y todo, pues se soltó llorando y contándoles pues lo que había pasado con su esposa, que le puso un cuerno con otro vato y se fue con el otro vato. Y les confesó que estuvo a punto de suicidarse. Y a lo mejor no estás en ese punto, ¿no? A lo mejor no estamos aquí en ese punto de que no sé, ¿va? De que tu esposa te puso el cuerno y estás dolido y así, que normalmente es lo que pasa, que los hombres se suicidan.
Pero ¿de qué manera te está afectando la soledad? ¿Sabes qué es? Ese hombre, esa ruptura del matrimonio no empezó así de la nada. No hubo nadie que les hablara ahí, no hubo matrimonios que triunfan al que pudieran haber ido a tomar pláticas de cómo llevar su matrimonio. Qué importante es tomar nosotros como hombres ese liderazgo en la casa y poder decir, ¿sabes qué? Yo voy a alimentar mi matrimonio de tal manera de no llegar al divorcio o no llegar a la infidelidad, no llegar a la soledad. Porque la soledad pues te tumba. Un hombre solo es un blanco fácil. Y siempre decimos aquí en Hombres Escala, busca a alguien, un líder al que le puedas contar tus cosas, al que le puedas contar tus problemas, para que puedas tener un consejo de parte de Dios. Te aseguro que todos los líderes, todos los que estamos en parte de liderazgo nos están diciendo cada rato, busca a alguien. Yo tengo quien me jale las orejas. Eso empecé diciendo al principio. Tengo a quien decirle, ¿sabes qué? Tengo este problema con mi esposa, le dije esto y esto y esto, y ¿qué onda? Y normalmente, la mayoría de las veces las respuestas no me gustan, pero las hago y se arregla la cosa. Normalmente la forma de arreglar las cosas, ¿no? La llave para arreglar las cosas no es la forma en que uno quiere. Normalmente es así. Entonces, ahora quiero compartirte 3 armas para vencer al enemigo silencioso. Y la primera es: revisa tu armadura diaria. Revisa tu armadura diaria. Y te voy a hacer estas preguntas que vienen ahí, o haz estas preguntas a ti mismo. ¿Oraste hoy? ¿Reflexionaste en la palabra? ¿Cuidaste tus pensamientos? ¿Protegiste tus ojos? ¿Limitaste tus distracciones? ¿Cuidaste con quién hablabas? ¿Qué pensamientos dejaste que inundaran tu cabeza y se anedaran en tu corazón? Y fíjate, tenemos este versículo, este pasaje en la Biblia que quizá hemos escuchado repetidas veces, pero déjame te lo leo. Dice, por lo tanto, está en Efesios, dice, por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirás de pie, firme. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Quizá pudieras escudriñar un poco más este versículo en casa, pero esta herramienta que se nos está dando aquí en esta palabra de Dios, y al final dice el Espíritu, se tome la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Esta herramienta que se nos está dando aquí no es algo simbólico, no es una analogía que nos están dando, es algo práctico, es algo que se hace. Es algo que ensayas, es algo que practicas, es algo que lo haces constantemente. El hecho de que tú puedas trabajar en tu fe, que tú puedas trabajar en la paz que estás sintiendo de parte de Dios, el hecho de que tú puedas estar constantemente creyendo, el hecho de que tú puedas estar orando constantemente por las situaciones en tu vida, hacen de eso una vida en la que
tú estás invirtiendo tu tiempo y haciendo hábitos que hacen crecer a tu vida. Fíjate, la armadura espiritual no es simbólica, es práctica. Entonces otra vez vuelve a preguntar, ¿oraste hoy por las situaciones esas por las que estás pasando tú y tu familia? ¿Reflexionaste en la palabra del devocional que leíste en la mañana? ¿Reflexionaste en lo que Dios piensa de ti, en lo que Dios dice de ti, de acuerdo a la situación en la que estuviste? ¿Protegiste tus ojos de lo que pudiera contaminarte? ¿Quitaste las distracciones de alrededor? Hay tantas distracciones que nos quitan de la conexión de nuestro Dios. ¿Cuidaste lo que hablaste? El que no revisa se expone. Decía David, examina mi corazón. ¿Cuántas veces te has puesto en esa posición de Señor, examina mi corazón? ¿Qué hay en mi corazón que me está separando de ti? ¿Qué pecado pequeño, qué es lo que hay que me está cegando, me está empañando los ojos para poder ver lo que tú tienes para mi vida? Número 2, guarda tu corazón en tiempos desgastantes, en tiempos de desgaste. Sé que se nos está haciendo tarde, pero empezamos tarde, así que denme chance, ¿no? Número 2, guarda tu corazón en tiempos de desgaste. Fíjate, cuando uno está cansado y agobiado, normalmente lo que uno hace es estar de mala manera, contestar de mala manera. Cuando estás frustrado, tratas a las demás personas de mala manera. Cuando estás herido, normalmente una persona herida tiende a herir a otros. Entonces, guarda tu corazón en tiempos de desgaste. Lo que dice Salomón en este salmo, en este proverbio, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y en otra versión dice: guarda tus pensamientos, porque ellos determinan el rumbo de tu vida. ¿Qué pensamientos estás anidando en tu mente? ¿Qué pensamientos estás dejando que entre a tu mente y que den vuelta y vuelta de tal manera que se queden en tu corazón? Esos pensamientos que tú das entrada a tu vida, esos pensamientos que tú das entrada para estarlos minuciando y estar pensando en ellos y estar dándoles vuelta, esos pensamientos son los que van a determinar el rumbo de tu vida. Los pensamientos que entran a tu mente son pensamientos donde dices: ay, no manches, es que esta vez no se cerró el negocio que tenía, o no se cumplió la expectativa que tenía. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer para mantener a mi familia? Esos son los pensamientos que anidan en tu mente. O son los pensamientos de: el Señor es mi proveedor, si Él está conmigo, nada me falta. ¿Cuál es el pensamiento que está en tu mente? Porque el pensamiento que está en tu mente es el que va a determinar el rumbo de tu vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Cuando un hombre aprende a guardar su corazón, el enemigo silencioso pierde campo. En el momento en el que tú decides tomar las riendas de tu vida, decidiendo cuáles son los pensamientos que se van a anidar en tu mente y en tu corazón, en ese momento vas a empezar a ver resultados diferentes en tu vida, porque tu vida va a tomar un rumbo distinto. En el momento en el que tú decides transformar tu mente conforme a lo que Dios tiene para tu vida, en lugar de lo que el enemigo o el mundo tenga para tu vida, en ese momento tu vida va a ser transformada. De hecho, dice la palabra, dice: no confíen en lo del mundo, no hagan, parafraseado es: no confíen en lo que el mundo da, más bien vivan
conforme a la transformación de su mente en lo que Jesús dice, en lo que Dios dice sobre nosotros, de tal manera que podamos ser conscientes de lo que es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y es perfecta. ¿Alguien de aquí quiere eso para su vida? Una voluntad buena, agradable y perfecta. Todos queremos eso. Todos queremos eso para nuestras vidas. De tal manera que nosotros tenemos la autoridad de decidir qué pensamientos van a ser los que van a entrar a nuestra mente y se van a quedar ahí anidados. El enemigo va a traer pensamientos a tu vida, el enemigo va a traer tentación a tu vida, pero tú decides qué pensamientos se quedan. Y el número 3, el mejor de todos, dice: acércate a Jesús antes de que el silencio te apague. Acércate a Jesús antes de que el silencio te apague. Jesús en ningún momento dijo que todo iba a ser perfecto, en ningún momento dijo que todo iba a ser color de rosa. Jesús dijo que íbamos a tener aflicción. Y dijo: pero alégrense, porque yo he vencido al mundo. Él ya venció. Alégrate, aún en esos momentos de dificultad. Y es que mira, es tan fácil estar en un entorno de iglesia, es tan fácil llevar lo que se tiene que hacer al pie de la letra cuando todo va bien, cuando los negocios se están cerrando, cuando en el trabajo todo va bien, cuando todo sale conforme a lo que estuvimos pensando, cuando las expectativas se cumplen, cuando no hay momentos intensos en el matrimonio, cuando la venta de la casa se hizo, ¿no? Eric, cuando el negocio se cerró, cuando todas las áreas de tu vida están marchando de maravilla, es bien fácil seguir las reglas al pie de la letra. La bronca está cuando empiezan a salir cosas que uno no estaba esperando. Cuando el negocio no se cerró como se tenía que cerrar, cuando las ganancias en vez de ser ganancias son mermas en tu negocio, cuando hay pleitos en tu casa, cuando hay pleitos familiares, cuando hay riñas incluso con tu propia pareja, cuando estás peleando contra la que duermes en vez de estar peleando contra el enemigo. Cuando todo está saliendo de las patadas, entonces cuando se pone la cosa difícil, ahí es el momento en el que empieza a atacar la soledad, empiezan a atacar esos pensamientos, porque te aseguro que cuando estás en pleito o en desacuerdo con tu esposa y se dejan de hablar por un rato, no te vas a pensar y decir: ¿de qué manera le podré pedir perdón esta vez? No, cuando te vas a solas después de una discusión, solamente estás maquinando de qué manera le voy a dar un argumento para poder ganar. Pero déjame decirte que eso es lo que quiere el enemigo que hagas. Exactamente eso es lo que quiere el enemigo que hagamos. El enemigo quiere que vayamos a solas de tal manera que nos pueda dar pensamientos, porque lo que quiere es controlar nuestra vida. Ese es el único objetivo que tiene, porque el enemigo viene para robar, matar y destruir. ¿Y cómo lo hace? Controlando primero tu vida. Pero yo en este momento quiero retarte. Quiero que te arda, así como empecé diciendo cuando empecé diciendo que nosotros somos orgullosos y que nos creemos bien machos y que las podemos de todas. Aquí es donde realmente quiero que te pongas los pantalones, todos, que nos pongamos los pantalones y tomemos nuestro papel de hombre y podamos decir: es que yo no voy a dejar que alguien más tenga las riendas de mi vida. Porque eso es lo que pasa cuando empezamos a dar entrada a esos pensamientos que el enemigo tiene y empieza a tener las riendas de nuestra vida y empieza a tener el rumbo de nuestro destino. Pero tú y yo no fuimos llamados a eso. Tú y yo hay tanto valor en nosotros, el valor de la sangre de Cristo en nosotros. Murió por nosotros Jesús, de tal manera que ahora somos hijos escogidos. Tú eres un hijo de Dios y tú tienes la autoridad de decidir cuál es el rumbo de tu vida, decidiendo cuáles son los pensamientos que entran a tu mente en esos momentos difíciles.
Fíjate, todos queremos tener paz en nuestras vidas alrededor, pero paz no significa que no haya guerra. Paz significa que la presencia de Dios está en ti y en tu casa. A veces nos hacemos hasta de la vista gorda cuando hay momentos difíciles y ni siquiera queremos luchar esa guerra. Pero el que no luches esa guerra no significa que la guerra no está. Esa batalla se tiene que pelear. Pero ¿sabes cómo se pelea? No se pelea haciendo como que la guerra no está. Se pelea teniendo más de Jesús en tu casa. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por tu esposa y que tu esposa palpablemente te estuvo escuchando? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tus hijos, a tus familiares cercanos, a tus amigos: te bendigo en el nombre de Jesús, todo lo que hagas te va a salir bien, que el Señor te bendiga, que todo prospere, todo lo que emprendas? ¿Cuándo fue la última vez? Tu familia, tu esposa, tus hijos necesitan escuchar. Yo todas las mañanas cuando me voy a dormir, antes de llevar a mi niña a dormir, yo le tengo que reafirmar a mi hija que ella es una hija de Dios. Eso no se da por sí solo. Es una guerra espiritual, lo dice en el pasaje que estuvimos viendo hace rato. Antes de llegar a lo de la armadura, dice: nuestra guerra no es contra sangre ni carne, es contra espíritus malignos. Si tú no lo sabías, déjame te lo digo el día de hoy: tu enemigo más maligno en tu vida es un espíritu. Es por eso que la forma en que guerreamos es orando. Y tu familia necesita reafirmar. Tu familia necesita estar reafirmada. Tus hijos necesitan ser reafirmados con lo que Dios dice de ellos. Tu esposa necesita ser reafirmada con lo que Dios dice de ella. No le des cabida, no le des campo al enemigo que te pueda arruinar tu familia, metiendo pensamientos en ti, metiendo pensamientos en tu esposa, metiendo pensamientos en tus hijos, porque esos pensamientos van a determinar el rumbo de sus vidas. Entonces el día de hoy los reto de esta manera: no permitir que el enemigo tome las riendas de mi vida. No permitiré que el enemigo tome las riendas de mi vida. Vamos a terminar esto, ponte de pie. Un hombre que camina con Jesús todos los días no puede ser sorprendido por el enemigo silencioso. Y grábate esto: un hombre que camina con Jesús todos los días no puede ser sorprendido por los enemigos silenciosos. Vamos a cerrar todos nuestros ojos y quiero que te pongas a pensar dentro de tu rutina, dentro de tu vida diaria, cuáles son los pensamientos que me atacan. ¿Qué es eso que me hace? ¿Qué es eso que surge en esos momentos difíciles de mi vida? ¿Qué es ese cobre que sale dentro de mí? Que sale mi real carácter en esos momentos difíciles, cuando me está yendo mal en el trabajo, cuando estoy solo, o cuando estoy con personas que a lo mejor no son de la iglesia y ellos no me van a regañar si estoy haciendo algo mal. ¿Cuáles son esas cosas que he estado permitiendo en mi vida que son enemigos silenciosos? Que sé perfectamente que están mal, pero he permitido y he dicho: no pasa nada, un poquito. O no sé, a lo mejor ya estás hasta las manitas de algo, estás metido en un rollote. ¿Qué es eso que te está separando de la bendición de Dios? ¿Y qué es eso que está tomando las riendas de tu vida? ¿Qué es eso que te está guiando a una destrucción? ¿Qué es eso que se está llenando poco a poco y está esperando el momento donde estés vulnerable para poder destruirte? El día de hoy el Señor te está mostrando
yo sé que ya te lo puse en tu mente. El día de hoy estamos aquí porque queremos ser conscientes de la presencia de Dios, conscientes de los ataques del enemigo que nos pueden destruir. El día de hoy estamos aquí para saber que a pesar de esos momentos difíciles, a pesar de lo que el enemigo está tramando en tu vida, a pesar de los pensamientos que diario atacan tu mente, hay una salida. Y hay forma de que tú y yo podamos tomar 100% las riendas de nuestras vidas, escogiendo qué es lo que permito que entra a mi vida y a mi corazón. Tenemos la oportunidad diariamente de decidir qué es lo que voy a ver. Tenemos la oportunidad diariamente de decidir qué es lo que voy a escuchar. Tenemos la oportunidad diariamente de decidir qué es lo que va a entrar a mi casa y a mi familia, qué es lo que va a determinar el rumbo de la vida de mis hijos, qué es lo que va a determinar el rumbo de la vida de mi esposa. Y yo como hombre el día de hoy no voy a permitir que el enemigo tome las riendas de mi vida, porque yo soy un hijo de Dios. Y un hijo de Dios tiene los beneficios del Padre, tiene las bendiciones de parte de Dios, tiene la vida y esa vida en abundancia que Dios ha prometido para con nosotros. Tú eres un hijo de Dios, tú eres un hijo de Dios que tiene derecho a entrar a esa paz. Tienes derecho a estar cerca de Jesús cada vez más para que puedas tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces el día de hoy quiero que hagamos este compromiso como hombres. Vamos, dilo después de mí. El día de hoy yo hago este compromiso contigo, Dios, de no permitir que ningún pensamiento del enemigo se quede rondando en mi mente, que ningún pensamiento del enemigo se anida en mi corazón, que ningún pensamiento del enemigo determine el rumbo de mi vida. Ninguna estrategia del enemigo determina las riendas de mi vida. Yo le quito las riendas al enemigo y te las doy a ti, Señor. Hago el compromiso de acercarme más a ti cada día, de sustituir esos pensamientos de muerte por los pensamientos de vida que tú tienes para mí. Sustituyo los pensamientos que el enemigo tiene para mi vida por los pensamientos que tú, Dios, tienes para mi vida. Y decido el día de hoy que tú tienes total las riendas de mi vida, totalmente las riendas de mi vida. Y mira, si tú por ahí a lo mejor te sientes alejado de Dios, o sientes que tu vida ha tomado un rumbo bien loco de la patada, a lo mejor te quedó el saco de todo lo que se dijo aquí, a lo mejor ya has estado viviendo muchas veces, pero simplemente dices, ¿sabes qué? Yo necesito retomar esto con Dios y reafirmar mi pacto con Él. Ahí donde estás, levanta tu mano como hombre. Gracias, gracias. Ahora todos juntos vamos a repetir esto. Señor Jesús, el día de hoy te entrego las riendas de mi vida. Te acepto a ti como Señor y Salvador. Creo que tú moriste por mis pecados, por el perdón de mis pecados. Y declaro el día de hoy que de aquí en adelante mi vida está junto a ti y a tu presencia. Y ahora mi vida jamás será la misma. Amén. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios y darte también un fuerte aplauso a ti por el compromiso que has hecho.